Buenas noches a todos. Bienvenido a la que sería la octava sesión virtual de apoyo. Tema final, tema 5 que vamos a ver hoy, logaritmos. Vamos a tocar todo lo que es correspondiente a logaritmos. No sé si recuerdan, en una de las primeras sesiones que tuvimos, les hablaba o les definía logaritmo y algoritmos. Habíamos hablado que el logaritmo es una secuencia de pasos, pero que algoritmo corresponde a una secuencia de pasos matemáticos o que incluye operaciones matemáticas. Eso quiere decir que todo algoritmo es un logaritmo. ¿Qué tiene que ver eso con la parte de logaritmos? Bueno, los logaritmos es parte o es una serie de pasos como tal para resolver una situación específica, por lo cual, cuando nosotros hablamos de informática y de programación, trabajamos con ese tipo de logaritmos, con esa secuencia de pasos que se van ejecutando uno detrás de otro. Una forma también de ver los logaritmos es lo que hacemos todos los días. Levantar un lapicero es un logaritmo, este, abrir la computadora es un logaritmo, por lo cual nosotros tenemos que aprender y entender que una computadora, una laptop, un programa informático necesita esa misma secuencia de pasos. Es muy dado que nosotros, en nuestro diario vivir, obviamos ciertas cosas, pero es natural porque son cosas que para nosotros entran en aquel grupo del el sentido común. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el logaritmo de tomar, no sé, de sujetar el teléfono celular para nosotros es estirar la mano, abrir la mano, recoger los dedos, tomar el teléfono, acercarlo. Bueno, en grandes pasos sí. Pero ¿qué pasa? Que ese logaritmo está compuesto con otro montón de logaritmos. Porque no solamente abriste la mano, tuviste que haber movido los dedos, tuviste que haber movido los músculos, los huesos, las articulaciones, y el logaritmo se hace más grande. Toda esa secuencia de pasos es lo que va necesitando un programa para saber qué tiene que hacer. Y no podemos como saltarnos. Porque si nos saltamos es como que quedar un hueco. Es como que dijéramos, si tenemos 2 más 2 es igual a 4, dijéramos 2 más igual a 4. Falta un paso ahí que dar. De eso se trata esa lógica, de una serie de pasos que nos ayudan a resolver algo en específico. Por eso hablamos de tres características que tiene todo algoritmo, que es primeramente finito, o sea, inicia y termina. Puede volver a comenzar, puede vuelve a comenzar y vuelve a terminar las veces necesarias, pero corresponde a un inicio y un final, como cuando hacíamos Euclides. Cuando hacíamos Euclides, teníamos un principio y un final. Cuando hacíamos ecuaciones de concurrencia, teníamos un principio cuando comenzábamos a ver los valores hasta que terminamos con el resultado de las respuestas particulares. Aunque el proceso comenzara de nuevo con Euclides, siempre teníamos un inicio y un final. Algo que tenía esas mismas opciones era que tenía un cuerpo de instrucciones ordenadas. Entonces, cuando hacíamos Euclides decíamos A dividido entre M me da residuo punto y algo, tomo ese residuo, perdón, después decíamos, si a le quitamos la multiplicación de B por C, nos da el residuo y comenzamos con esa serie de pasos. Ese es el cuerpo de instrucciones que tiene el algoritmo y siguen una forma lógica. Si ustedes ven, dividimos, luego quitamos, luego multiplicamos, luego restamos. Por eso hablamos de una forma lógica y una forma ordenada de instrucciones que van en secuencia, que se ejecutan una después de otra. Dicen, y digamos, ese algoritmo de Euclides, que tiene muchas utilidades, lo usamos específicamente para conocer el máximo común divisor, que después decíamos que era D. Algo muy importante es que no se centra
o no es específicamente hablando de lo que debe de realizar una persona. Hay cosas dentro de un sistema, dentro de Euclides, dentro de incluso de diferentes cosas que hacemos, que nosotros las vemos como usuarios, pero otras cosas que no, sino que se reflejan simplemente un resultado o una acción al final. Eso mismo pasa con los algoritmos. Por eso un algoritmo o un programa, si lo queremos ver de esa manera, no se centra únicamente en lo que el usuario tiene que hacer o cómo lo ve, porque hay diferentes elementos. Lo que es el logaritmo también tiene etapas: lectura, procesamiento y resultados, o muestra de resultados. Estas etapas, por lo general, están ordenadas. Usted primero ingresa datos, luego calcula y luego muestra datos, pero no precisamente va a estar en ese orden. Depende de lo que se está haciendo con un logaritmo. Va primero a tomar datos, calcular y tomar más datos. O primero toma todos los datos y luego procesa. Puede ser que muestre un resultado, o puede ser que no lo muestre. O puede que lo muestre al principio y no lo que al final. Puede ser un poquito, eh, podemos decirlo, enredado, pero es la forma en que nosotros podemos o ejecutamos una acción, por ejemplo, en un programa informático. Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos usando una plataforma como esta, hay cosas que pasan por detrás que nosotros no la vemos. Y es parte del logaritmo, aunque sea invisible para nosotros. ¿Por qué? Porque el logaritmo como tal tiene inicio y final, porque hablamos de infinito, y ese cuerpo de instrucciones que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer y cómo lo hacemos. Siguiendo con el mismo ejemplo, un ejemplo que vamos a poner del logaritmo es el logaritmo del té o el logaritmo de hacer una taza de té. Por ejemplo, nosotros hablamos de tomar la tetera, llenar el agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva, tomar una bolsa de té, introducirla en una tetera, esperar un minuto, echarle el té en la taza. Y ese tal vez sea nuestro algoritmo del té, pero ese algoritmo está constituido de más algoritmos. Todo lo que hice, por ejemplo, para tomar la tetera, pero por ejemplo, ahí se omitió el, si la tetera tenía tapa, habría que ver la tapa. El hecho de tener que inclinar la tetera para, perdón, tener que abrir el tubo de fregadero o la botella de agua, no sé, para llenar esa tetera. Y se va siguiendo ese logaritmo, se hace más extenso. Entre más nos centremos en especificación, pero una sería el logaritmo de tomar la tetera, el logaritmo de llenar de agua la tetera, el logaritmo de encender el fuego. Esto sería en gran escala el logaritmo del t. ¿Qué sucede? Que estas obviedades, como dije anteriormente para nosotros, una computadora, un programa, no las va a entender. Porque para él es como si estuviera saltando, hubieran, podemos decir así, vacíos entre un punto y el otro porque le hace falta información. Entonces nosotros, como informáticos, sobre todo aquellas personas que quieren dedicarse a la programación, vamos a tener que ir paso a paso para entender cómo vamos a dar las órdenes. ¿Por qué? Porque las instrucciones básicas son solicitar, calcular y mostrar. De hecho, muchas veces de estas tres partes, usualmente, solo dos son parcialmente vistas por el usuario, que es la de solicitar, que es usualmente como en Word, que tenemos un puntero que nos está marcando que hay que meter información, o como algunas aplicaciones que tenemos un text field, tenemos un espacio de texto para escribir, pero solamente vemos esa fracción del código. El cálculo, las operaciones van por detrás y no son visibles a nosotros, pero son parte del logaritmo que está ahí. Y finalmente mostrar resultados, que por ejemplo puede ser el resultado de una suma, de una resta o una multiplicación, o bien puede ser que el programa que hiciéramos era para guardar información y simplemente nos muestre un mensaje que diga, eh, su información ha sido guardada.
que no se muestra un resultado como tal, como una resta, como una suma, pero sí se muestra algún tipo de resultado o información. Entonces, de esa manera se van se van dando las instrucciones. La mayoría del tiempo, matemáticamente hablando, a nosotros nos corresponde resolver y buscar el resultado de las variables. Nos podría buscar x como ecuaciones de congruencia, pero aquí no corresponde a, a encontrar las variables de la forma tradicional de me den un número grande con un x o un y. No, sino entender el comportamiento para nosotros crear las variables necesarias. Ahí va a ser ese cambio en la temática. Ya no va a ser que me den 2 por 2x más 3x igual a 5. Ya no va a ser así. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de datos va a guardar x o qué puede hacer x en función de quién es ella y todo ese tipo de elementos. Por eso es la forma de solicitar información. Tenemos que entender que no toda información entra de la misma manera, ni todos los resultados se muestran de la misma manera. Porque, por ejemplo, podemos hablar de un algoritmo cuando hablamos de conversiones binarias, cuando lo hacíamos a través de la división. Es un proceso de un algoritmo que al final nos muestra un resultado de una forma diferente. Pero algo que es importante es entender el flujo de un logaritmo. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de cómo se comporta y de cómo va el paso a paso que debe de seguirse. Usualmente hay dos formas, que sería el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Aquí hay algo muy importante para nosotros. No es que sean las únicas formas de representarlo como tal, porque podemos hacer una tabla de trabajo sin ningún problema. Hay entornos de trabajo como Scrum y todo ese tipo que se hacen esquemas, se hacen tablas y se sigue el flujo de esa manera. Es una forma de seguir un flujo de trabajo. Pero para ver el pseudocódigo como tal, o para entenderlo de una forma fácil, sería el diagrama de flujo, que viene a ser un esquema de forma visual, ya que trae colores, formas y ese tipo de elementos. Y pseudocódigo, que ya son escritura textual de un logaritmo. Ese pseudocódigo se le llama pseudocódigo porque es muy parecido a lo que sería un código informático, de lo que sería un lenguaje de programación, simplemente que un rendimiento más bajo, con limitaciones, hechas principalmente para enseñanza y para entender cómo funciona. Pero tiene palabras, símbolos importantes que van a desarrollar eso. Por ejemplo, esto que está acá sería el diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo como tal es para hacer una resta. Inicia el logaritmo y comienza el cuerpo. Por ejemplo, si ustedes van viendo cómo va funcionando ese flujo de trabajo, dice que lo primero que le aparece al usuario es, por favor, ingrese el número. Luego ingresa el número en una variable llamada N1. Luego le aparece otro mensaje que dice, por favor, ingrese segundo número y eso se va a guardar en una variable llamada N2. Ahí hicimos solicitud de tema, perdón, de valores, solicitud de información. Hay una parte que nos hace una comparación en algo que llamamos un sí. Un sí es una estructura de decisión donde validamos si algo se cumple o no se cumple. ¿Qué pasa? Que llega N1 y N2 a ese sí. Y ese sí pregunta, ¿N1 es mayor o igual a 2? Si le dicen, ok, sí, es mayor,
Entonces se viene por la derecha y resta a n1, le resta n2. Luego presenta este resultado y dice el resultado de su resta es el resultado de n1 menos n2 y termina. Por otro lado, si llegamos a ese sí entonces, como cuando llegamos condiciones, es la misma temática. De hecho, es la misma temática que cuando veíamos conjunción, disyunción, simplemente que aplicado de una forma diferente. Ya que aquí vamos más a la parte informática, estamos hablando de un sí, como lo acabamos de hablar. Si llegamos a este punto y nos dice N1 es mayor que N2 y nos dice que no, tomamos por a la izquierda y dice el resultado de su resta es N2 menos N1 y se acaba. Es una condicional, es un is, es un sí o un if, si ya lo vemos más como código. También es importante en este punto, como dije anteriormente, es la misma materia que vimos con lógica de proposiciones. Tenemos una I que me dice que si se cumple lo de la derecha y se cumple lo de la izquierda, entonces se hace tal cosa. O una O que nos dice o se cumple lo primero o se cumple lo segundo, pero las dos funcionan. Es la temática que llevan ese tipo de flujos, de diagramas y los logaritmos. Entonces, pero no es lo único. Eso está muy centrado en la forma en que un usuario recibe la información. Cuando vemos un pseudocódigo, ya comenzamos a ver el código como tal. Lo que está por fuera, lo que ve el usuario y lo que no ve el usuario. Pseudocódigo, que en este caso un pseudocódigo de PSI, lo que está en pantalla, necesita más cosas, como ningún programa informático viene y de lógica dice esto es tal cosa o esto es otra o esto es esto otro. En lenguajes como Java, en lenguajes de programación como C++, tenemos que crear esas variables. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Dice, voy a hacer un programa que haga una multiplicación. Entonces, ¿qué posibles valores me pueden dar ese resultado? Me puede dar decimal, me puede dar entero, me puede dar negativo. Entonces necesito crear una variable que me guarde ese tipo de valores. Son variables reales para números, bueno, perdón, variables para números reales. Puede ser que lo que guarde sean solamente números enteros y diga que es una variable para números enteros o decimales, o pueden ser caracteres, puede ser una cadena. Entonces, esa parte del pseudocódigo se le llama declaración de variables. Le decimos como definir primer número como real, es decir, guarde cualquier tipo de número. Definir segundo número como real, o sea, cualquier número. Definir resultado como real quiere decir como cualquier número. En todo caso, si le hubiéramos puesto definir primer número como entero, únicamente va a recibir números enteros. Y si le llega un número que no es entero, va a dar un error. Y como estamos hablando de números enteros y le ponemos, por ejemplo, esa cajita llamada variable primer número que es real, le queremos meter perdón, que es un número entero, y queremos poner un número decimal como 12.5, nos va a dar error porque esa cajita no guarda ese tipo de números. Ella solamente guarda enteros. Esa es la parte de declaración. Hablamos también de elementos como caracteres y cadenas. Ahorita vamos a ver más específicamente a qué se trata ese tipo. Están también la inicialización de variables, que es cuando le decimos a ese valor, vea, usted todavía no se va a usar, pero le voy a añadir algo para que usted funcione. Usualmente cuando son números le pedimos que es igual a cero, simplemente, y es más adelante van a ver que es una buena práctica de programación el hecho de inicializar números. Luego viene la parte ya de toma de datos. Por ejemplo, si ustedes ven este pseudocódigo, dice escribir, digite su primer número. Eso quiere decir que en la pantalla va a aparecer digite el primer número. Pero por otro lado tenemos el leer. Si
escribir era mostrar, leer es recibir. Lo que dice en ese caso el algoritmo es, a usted en este punto le van a dar un dígito y usted lo va a guardar en esa variable que se llama primer número. Eso es lo que nos quiere decir. Luego llegamos a una etapa que viene entre toma de datos y un poquito, toma de datos todavía, y un poquito de cálculo de resultados. ¿Qué pasa? Mientras, como ven ahí, es a diferencia de sí, dice mientras que cuando llegue ese segundo número, si ese número es cero, se va a mantener haciendo, repitiendo una y otra vez todo lo que hay entre mientras y fin de mientras. Es decir, que si ese número era cero, entra acá. Si ese número que llegó aquí era uno, no entra a ese bucle que está ahí, sino que pasa de leer a resultado. Eso es lo que sucede. Dentro de ese bucle de mientras, dice que nos hubieran dado, aquí lo inicializamos con valor cero. Llegamos a ese mientras y segundo número es igual a cero. Entonces nos va a decir, digite el segundo número. Y a esperar que le introduzcamos ese número. En caso que fuera cero, hay este condicional if, que es el que le hablaba anteriormente, que era como el que estaba en la parte de N1 y N2. Dice, si segundo número, si cuando llegó aquí a leer segundo número, el usuario dijo cero, entonces le dice, si el usuario puso que segundo número es igual a cero, entonces usted va a escribir, es un error, debe digitar un número diferente a cero y luego se tiene que regresar al principio porque está en un bloque mientras, donde segundo número es igual a cero y volver a escribir que digite segundo número y esperar otra vez que reciba el segundo número. Si en ese punto dijo el número será 2, entonces no entra al sí porque no es igual a cero y termina en fin mientras, no se puede devolver porque el segundo número ya no es cero, sería 2. Entonces va, dice que hace la división, la guarda en resultados y escribe en pantalla la respuesta es, o respuesta, y muestra la respuesta. Si ustedes ven el logaritmo como está en la imagen y a como lo hice yo, fue una lectura línea por línea. Los logaritmos que nosotros nos van a presentar en un proyecto no van a tener tal vez esa estructura de definir número, iniciar número, pero sí una secuencia de datos una después de la otra. Lo que a nosotros nos corresponde, dar ese seguimiento línea por línea. Esa es la parte que a nosotros como tal nos corresponde. Aquí yo les traje un pseudocódigo en PSIN. Todo eso que está acá va a ser una conversión a un número binario. Si nosotros ejecutamos esto, van a ver que cuando se ejecuta, lo primero que sale es ingrese un número decimal. No nos apareció en esta parte ni de definir, en este caso ni se inicializó, simplemente nos apareció línea 6 inmediatamente. Si vamos a usar un número que ustedes saben que suelo usar, que es el 140, lo ejecuto y me dio de una vez el resultado como tal en binario. Pero un programa para programación, para pseudocódigo, no, no solamente se salta líneas, lo hace de esta manera. Si ustedes ven, ahí comienza una lectura, línea por línea, donde va mostrando todos los resultados. Si ustedes vieron, leyó la parte que dice definir, fue donde dice escribir, escribir en pantalla. Ahora, en leer se está quedando para que lo que haga sea introducir un número,
lo introduzco, le doy Enter y comienza a leer y sigue el proceso hasta que él pueda hacer la conversión de todo el número. ¿Qué pasa? Que primero sí dice, si número es igual a cero, dice el número binario es cero, pero no entró ahí. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión que el número que se le guardó en esa cajita fue 123. Entonces aplicó algo que se llama si no. Es decir, si no aplica por un lado, va al otro. Y ustedes ven que se quedó en ese mientras, una y otra vez, haciendo el cálculo, hasta que ya tuvo el número binario, entonces mostró el resultado. Pero él no se brincó una sola línea, incluso pasó sobre las líneas que estaban vacías y llegó al número binario. Esa es la misma lógica que nosotros tenemos que aplicar en la lectura del logaritmo que nosotros vamos a tener. Esa lectura paso por paso. De ahí es que nosotros logramos tener esa secuencia de datos. Ustedes vieron, pasó una sola vez, en un inicio hasta un final. Pero, por ejemplo, aunque no vimos en la pantalla pequeña la lectura de los números, la forma en que se hizo el cálculo donde iba en ese mientras una y otra vez, estuvo ahí presente. Pues les decía, se trata no solamente de lo que no veo, sino de lo que hay por detrás. Esa parte que aunque está presente, no la logramos ver. Es la razón por la cual les dije anteriormente, no se centra en lo que el usuario debe de ser, o lo que él debe de hacer, o lo que debe de ver, sino del flujo de trabajo en cómo se va trabajando. Eso marca la diferencia. Vamos a seguir por acá. Algo que les comentaba es que hay diferentes tipos de datos y que nosotros no podemos guardar datos de una forma. Es decir, el dato que guarda números enteros y poner adentro una palabra. Eso genera un error. Hay números enteros, hay reales, hay caracteres, hay cadenas, ya hay lógicas. Estos, ya a nivel de programación, ya cuando vemos un lenguaje como tal, si ustedes vieron en PCI, decía entero, decía real, pero ya a nivel de código de programación, no lo vamos a ver de esa manera, lo vemos como int para entero, float para reales, bueno, float es para decimales, pero entra como real, depende de la cantidad de números que uno quiere introducir, carácter, que estamos hablando de un char, que estamos hablando cuando hablamos de un char, estamos hablando de un carácter. Ese carácter puede ser A, B o C, pero es solamente uno. Incluso puede ser un uno, pero ese uno no es un uno matemático, es simplemente la representación física de un uno. Un uno guardado en una variable de tipo carácter no puede hacer sumas y no puede hacer restas. Es como decir que en código binario, para código, o cuando vimos todo ese tipo, cuando vimos código Gray, yo les decía, código Gray no es un código no aritmético. O sea, hay un uno, hay un cero, pero no es matemático. Un carácter puede tener un uno, un cero, un 2, pero no es aritméticamente, no tiene peso. Es simplemente la representación. Existen las cadenas o los strings, que es una secuencia de caracteres. Ya estamos hablando de una palabra. Hola, hola mundo, que es una cadena que se usa bastante para ejemplificar lo que es ya código.
Luego, también por otro lado, además de flow, carácter y cadena, tenemos los lógicos, los bool o booleanos o boolean, que ya son como cuando veíamos tablas de verdad, que hablamos de true o false, de falso o verdadero. Estos son booleanos. Pero, por ejemplo, no puedo decirle a una variable que ustedes o que yo he dicho que es entero y decirle que me guarde un booleano. Le va a dar, por así decirlo, a ese pobre programa, le va a dar un problema de procesamiento. Por ejemplo, aquí estamos convirtiendo números, pero si le pongo una W, él va a tener un error. Si ustedes ven, dice línea 7, es decir, que pasó todo esto, y en la línea 7, cuando tenía que leer el número, le pusimos una W y dice error, no coinciden dos tipos. ¿Por qué? Porque es número. En la variable número se guardaba un entero, no una letra. Y eso es muy importante. O incluso, bueno, en el caso de PCI no hace problema por ser pseudocódigo. Es un poco más eh, flexible en ese sentido. Pero ustedes, por ejemplo, ustedes ven aquí que es cadena. Dice definir binario como cadena. Entonces, ustedes pueden decir, pero es que almacenó, le dimos 123, nos mostró un 10010, no recuerdo cuál fue el número. Entonces le guardó números y era binar y era carácter, bueno, o sea, porque en este caso estamos haciendo una conversión a texto, que es algo propio de PSI, entonces va a guardar unos y ceros como si fueran texto y no como si fueran números. Y en lugar de igualar, estamos algo que se llama concatenando, que eso es cuando no hacemos, me estoy pasando un poquito, bastante la parte de programación, perdonen ahí, porque esto lo van a ver más adelante, pero no le estamos diciendo que guarde un resultado, sino que guarde la información que está ahí únicamente. Entonces, por eso, a través de esa convertir a texto, es que estamos haciendo este proceso de pasar un número de normal, entero, hacia el binario. Y de hecho, como está en binario, como está como un número entero y no como un número real, 1.2 o 1,2 nos va a dar error. Esa es la importancia de saber con qué valor estamos trabajando. Usualmente, como les digo, en esta parte no trabajamos con la parte de definir o con la parte de inicialización, pues eso lo estoy dando como una previa a lo que va a ir más adelante. Pero esa es la forma en que nosotros vamos manejando los datos. Usualmente estamos acostumbrados a descifrar o a buscar cuál es X. Tanto Euclides como todo lo que fue ecuaciones de congruencia, lógica de predicados y lógica de proposiciones, nos enfocó a entender cómo funcionan los números, cómo funcionan estas variables para que nosotros logramos distinguir de forma más precisa qué voy a guardar en qué punto. ¿Por qué? Porque todo sistema hace cálculos, hace operaciones. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, PSI, con todo lo que ustedes ven, PSI saca módulos también. Y no solamente la expresión la como hacemos nosotros, sino que hay una función mod que saca módulos. Pero sí tenemos que entender cómo funcionan, como les hablé antes. Si estoy trabajando con números reales, perdón, con números enteros, no puedo jugar con fracciones. Entonces, si voy a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir,
debo estar consciente de esas reglas, de lo que hacen y cómo funcionan. Si voy a hacer una suma de dos números enteros, necesito que el resultado pueda recibir enteros. Igual si estoy haciendo suma o resta, pero cuando estoy trabajando con multiplicación o división, no puedo trabajar con una variable que guarde el resultado como si fuera entero, porque puede ser decimal, bueno, en división, multiplicación no, pero en división sí. Si vamos a dividir 9 entre 3, te da uno entero, pero otros no. 1 dividido entre 2 nos va a dar 0,5. Eso no se va a guardar en una variable de tipo entero. Se debe guardar en una de tipo real. O si están hablando de código como tal, en una tipo float. O también hay otro que se llama double. Entonces, ahí va la temática de cómo funcionan las operaciones. Usualmente en PSI, que es lo que usualmente ustedes ven primero, tienen los símbolos, la simbología normal de la matemática para cada una de las operaciones binarias. Pero las operaciones binarias para las operaciones básicas. Entonces, ustedes pueden ver ahí la forma simple de tal vez hacer un código que tenga una resta, tres variables, pida dato 1, pida dato 2, resultado y muestra el resultado. De hecho, con eso ustedes piensan también hacer algún tipo de, podemos decir, de calculadora, incluso para eso. Pero sí, tienen que estar conscientes de qué tipo de variables están trabajando y qué datos están ingresando. Dentro de un pseudocódigo, independientemente de que esté en PSI o esté en un papel, si ejecuto esto, se le llama recorrido o se le dice recorrido. Hay otros que hablan de aplicación también, o sea, se aplicó una vez. Entonces, va a valer un poquito, pero hace referencia a la ejecución de una vez de un sistema. Por ejemplo, si nos dicen, quiero saber el número binario. En el primer recorrido, el algoritmo de conversión binarios se usó el número 23. En el segundo recorrido se usó el número 24. ¿Cuál sería el resultado de su ejecución la siguiente vez si en vez de 124 hubiera sido 2 veces 124? Por verlo de alguna forma. O sea, 124 por 2, 124 por 2, estamos hablando de 248. Es una forma en que podemos trabajar o nos pueden preguntar acerca de estos algoritmos. Claro, quiero hacer esto con un dato único. Posiblemente nos dé muchos más datos que introducir. También les hablaba de estructuras condicionales. Déjale, mientras veíamos el código, vimos dos estructuras, que era el sí y el mientras. El sí, que tiene una forma de verse, el sí no tiene, es, podemos decir, la segunda parte de ese entonces. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una estructura de tipo sí, donde sí número es mayor a cero, y número hubiera sido, por ejemplo, 4. Entonces llega a este punto, si número, le pregunta, número, es mayor a cero. Se pregunta entonces, ¿qué número tiene adentro? ¿Cuál tiene dentro el número? ¿Cuál es el valor del número? Ah, no, es 4. Entonces nos dice, escribir, es decir, le dice que va a mostrar y dice, el número es positivo. Y como entró en este sí, al sí no entra, sino que brinca, perdón, hasta el fin sí. Por otro lado, si el número debe tener el valor de -2 y llega acá y nos dice, número es menor a cero, le va a preguntar, ¿cuál es el valor de número? -2.
Entonces le dice, no, usted no está cumpliendo. Usted tiene que ser, usted no es mayor y me está preguntando por un número mayor. Entonces, que se vaya al si no. ¿Qué quiere decir si no? Si no, habla de si no se cumple esta condición. Entonces le va a escribir, cuando entra el si no, dice, el número es cero o negativo. Y termina. Fin, sí. En la primera lectura entró al sí, no entró al sí no, sino que fue al fin sí. En la segunda vez llegó acá y no entró al sí, sino que se fue al sí no, entró el sí no y acabó. Eso es un sí. Ya la variable, como esté por dentro, va a cambiar, ¿verdad? En función de lo que se esté condicionando. Por otro lado, mientras es un bucle que va a estar ahí. Simplemente que mientras, en este caso nos dice que contador es cero, dice, llega el mientras, ese contador y nos dice, cero es mayor o igual a 5. Dice, no, contador es cero. Entonces dice, escribir contador y luego el valor de contador. Ya lo muestra en pantalla. Pero dice, a contador, concaténele, o sea, métele adentro el resultado de lo que tiene él más uno. Llega al fin de mientras y se regresa. Y le dice otra vez al mientras. Mientras es, contador es mayor a 5. Dice, no, contador es 5. El número es 5 y contador es uno. Le dice, vea, contador es uno. Entonces va a contador y le dice, contador, usted es uno. Súmese uno de nuevo. Regresa mientras. Contador dice, yo soy 2, sigo siendo menor que 5. Entonces le dice, su contador es 2 ahora. Ok, contador, súmese uno más. Hasta que llegue el punto donde diga, contador, es mayor o igual a 5. Y ya contador, no soy mayor, pero soy 5. Entonces le dice, ok, perfecto. Entonces, escriba contador que es 5, añádase uno y termine. Ese es el bucle que corresponde al mientras. Son dos condiciones. Una es para decidir una estructura de decisión. Ese es el sí entonces. Aquella flechita hacia la derecha que veíamos al principio. Y el otro es un bucle para determinar un resultado. Por eso ustedes veían y podían observar bien que cuando nosotros aplicamos este algoritmo, por ejemplo, mientras iba haciendo la lectura sin ningún problema, si en este caso decía que el número decimal era cero, él venía, entraba al sí, le escribía y luego se iba al final. Mientras que, si ustedes vieron, llegó aquí, entró aquí y terminó aquí. Mientras cuando nosotros hicimos la primera conversión, que fue 140, bueno, perdón que como lo puse paso a paso, él vino, llegó al sí, lo calificó, vio que no entró y comenzó ese bucle hasta que diera con el número binario. Decía, divides entre dos siguientes residuos, le dice. Después le preguntaba al residuo, vea, meta ese residuo, porque el residuo va a ser cero o uno. Conviértelo en texto y quédese en binario. Luego le decía, número, vea, agarre la parte entera y olvídese la parte decimal. Y regrese al principio porque hay que seguirlo convirtiendo hasta que dé el resultado. El 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, que corresponde al 140.
Esas son esas mismas estructuras de decisión que tenemos acá. Simplemente que en PSI lo que va a suceder es que en una estructura como PSI lo va haciendo el sistema como tal y nosotros lo vamos a hacer manualmente. Pero siempre va a tener y reconocer esos puntos importantes. Se queda una variable y se le da un valor inicial. Ese valor inicial, pues tenemos que saber qué tipo de variable estamos guardando ahí. Hay una parte que se muestra en pantallas, hay una parte que recibe información, luego tenemos una sección que repite un procedimiento, en este caso es para que, como esto es una resta, que sea un número que no sea cero, que sea mayor a cero. Una, una parte donde hace cálculos, porque donde le dice, por ejemplo, ahí ven, resto es igual al mod de mod 2, al número mod 2, es decir, al resultado de la división. Si el resultado que se guardó en resto es cero, es par. Si es uno, es impar. Así es como vamos analizando un algoritmo cuando vemos desde la parte de una computadora, de una estructura como es PSI. Se me olvidaba que me gusta hacer es mostrarle esto que ustedes ven acá, que es el código, sería este diagrama de flujo. Defino los números, lo inicializo, lo que muestra, lo que recibo, lo que decide. Si es cero, ya es binario. Si es un número diferente a cero, pasa la conversión una y otra vez, hasta que llegue un punto donde ya no. De hecho, en este caso, en el momento que llega aquí y ya es 5, ya va saliendo de ese bucle. Porque ese bucle se mantiene hasta que sea, perdón, estoy como si fuera fuera el otro algoritmo en este caso, cuando ya no se cumpla, cuando ya la división sea, entonces pasa de ese ciclo. Eso es lo que sucede con lo que es un logaritmo. Claro, nosotros no lo vamos a ver así. Nosotros lo vamos a ver usualmente para iniciar y entender cómo funciona de esta manera, que es una parte ya textual. O nos van a decir, completa la siguiente tabla en el recorrido uno, 2 y 3 con los siguientes valores. Es otra forma en que se ve. Antes de seguir con lo que sería este ejemplo, necesito saber si han entendido cómo funciona un logaritmo. Porque eso es lo principal acá, que entiendan el funcionamiento del logaritmo como tal. Ok. Si nosotros hacemos una lectura paso por paso, vamos a ver el puntero como si fuera nuestro lector. Dice que se define las variables, se inicializan las variables, dice escribir, o sea, mostrar en pantalla salario actual del empleado. Y luego dice leer. En este caso lo estamos haciendo igual que PSI, como les digo, ustedes posiblemente les va a salir un poco más textual, siempre es un poco más textual cuando estamos trabajando esta parte de un proyecto. Ya otros días vamos a traerles uno que se parezca más a sus proyectos. Nos dice, leo un salario, digamos que el salario es de 230.000 colones. Sigue bajando, hay un espacio en blanco y dice, escriba, ingrese el número de hijos de empleados. Y nos dice, ay, no sé por qué tengo un salario aquí otra vez, eso fue un error mío. En una variable llamada hijos, guarde ese número. Dice, vea actualmente
Tengo dos hijos. Ahí llegamos a la primera estructura. Dice un sí. Aquí se los pongo un sí en verde y un sí en rojo. ¿Por qué? Porque esto se le llama, son condiciones anidadas. Un sí dentro de otro sí. Llego a este primer sí y dice, salario es menor a 500 y el número de hijos es mayor a cero. Y si vamos a revisar las condiciones, el salario sí es menor a 500 y la cantidad de hijos es 2. Entonces sí, dice, voy a cambiar ese tono de verde. Creo que no se ve muy bien. Buscar otro tono que voy a hacer este, un poquito más llamativo y se distingue un poco mejor. Ahora sí nos regresamos. Entonces, hace esa evaluación, llega entonces y va y se encuentra otro sí y le dice, el salario es menor a 200. No, dice, es 230. Ok, pero me están diciendo que o sea menor a 200 o tenga una cantidad mayor o igual a dos hijos. Y nuestro ejemplo tiene dos hijos, es decir, que si cumple una condición, una I nos dice que debe cumplirse lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha. Una O nos dice que o se cumple esto o se cumple esto. Si una de las dos se cumple, entra. Aquí necesita que sean las dos. Entonces, si el número de hijos es igual a 2, ok. Dígale que tiene un aumento. Entonces, sepa que el aumento va a ser de 50.000 colones. Entonces, como llegó acá, no entra el si no, sino que va al fin sí. Dice, en salario guarde la suma de salario más el aumento. O sea, 230 más 50. Luego escribe en pantalla, felicidades, se ha aplicado un aumento de 50, de aumento, es decir, 50.000 colones. El nuevo salario es de, bueno, en este caso sería 280.000 colones. Y terminó. No entró ni acá, ni entró acá. Porque en el recorrido no fue la ruta que siguió por otro lado. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, que el salario es de 560.000 colones en entre datos y bajamos, y igual dos hijos, y llegamos a este sí, nos dice, su salario es menor a 500, no, es de 560. Y número de hijos es mayor a cero, sí, son dos, sí, pero necesito que se cumplan ambas, no solamente que se cumpla uno. Entonces dice, no puedo entrar, no tengo acceso. Entonces, no hago nada de eso, le digo que voy al si no y se muestra en pantalla, no cumple las condiciones para recibir un aumento. Y se acabó. En este caso, no entró a nada de esto. Es la forma en que va funcionando un pseudocódigo. Este es pseudocódigo simplemente que está en papel. Como les digo, es para que ustedes entiendan, la sesión de hoy es para que ustedes entiendan cómo funcionan estos elementos y cómo ellos se van reproduciendo en un sistema. Ahora, nosotros llevamos esa misma lógica a hacer nuestros proyectos, a hacer nuestras tareas, leyendo cada espacio línea por línea para llegar a un resultado. Otra forma de verlo es como si fuera un cuadrito de este estilo. Este es un cuadrito, no lo suelo usar porque siento que es un poco más confuso, porque es ingrese nombre, guarde nombre, es como decirle acción, variables, datos. Después muestre su nacimiento, guarde en año de nacimiento,
y se va nuestro proceso. Esta es con cuadritos, pero sí, es un poquito más extensa. Pues dice, ingrese año presente, guarde en año presente, ingrese años de verificación o expectativa, guarde en año, calcule la edad de la persona. Si esa persona aquí hace un cálculo, dice, edad actual es igual a año presente menos año de nacimiento. Dice, calcule, califique si es mayor a 18 o es menor a 18. Si es menor a 18, usted es menor de edad. Si no, si no es mayor a 10, si es mayor a 18, vaya al si no. Si el año actual es mayor a 18, pero es menor a 65, usted es un adulto. Pero si edad es mayor a 18 y es mayor a 65, que sería la otra condición, vaya al si no y ponga que usted es adulto mayor. ¿Ves? Es la forma, ya es con un cuadrito, pero es la misma forma en la que se va presentando un logaritmo. Posiblemente nosotros vamos a ver en proyectos más tirados hacia esta manera, más de este estilo. Es una lectura paso por paso igual, simplemente que ya va un poquito más literario a algo así que ya es pseudocódigo. Eso es lo que sucede. Esa es la forma en que nosotros vamos leyendo y entendiendo un logaritmo. Como les decía anteriormente, es algo bastante simple. Aquí solamente necesitamos una cosa y es leer línea por línea. Por favor, no se brinquen una línea. Por más obvia que se vea la línea, por favor, no lo hagan. Lean hasta los espacios en blanco. Si ustedes ven esto que acabamos de hacer acá, de diferente forma y diferente valor, es exactamente lo mismo que se hizo con este código más pequeñito. Una lectura paso por paso de cada una de las líneas hasta llegar al final. Estos son los logaritmos. Así es como se leen y así es como debemos de aplicarlo cuando estamos en nuestros proyectos y tareas. Lectura línea por línea y vaya acumulando información o busquen información de la pregunta que nos estén dando. No sé si alguien tiene dudas de este tema, algo que no les quedó claro o algo que les pueda ayudar a aclarar de únicamente tema 5. Ok, parece que no. Tenemos claro, algo que es muy importante para mí en este punto es, tenemos claro qué es un recorrido. Porque el recorrido es una lectura, o sea, de todo el código. Ya lo que nos pregunten va a variar del tipo de datos que nos den, de la información que nos pidan o el tipo de pregunta que nos den. Ok, parece que todo está bien. Chicos, la sesión de hoy es una sesión súper corta, por eso ya les pasé todo lo que es tema 5. Lo hago de esta manera para que nos quede la información, digamos, todo establecido en una sola, en un solo video y no tengamos, por ejemplo, un video con dos temas. Entonces, les agradezco si no tienen dudas de lo que es tema 5. Aquí terminamos por el día de hoy. Ya la próxima semana venimos con repaso de tema 3, 4 y 5. Todas sus consultas, pásenlas al correo. Yo las voy tomando y las voy usando para aclarar las dudas de las sesiones que vienen. Pero por hoy sería esto. Les agradezco muchísimo que me acompañaran. Igualmente los que ven el video espero que les ayude a llegar a las soluciones del proyecto final.